Vamos a pedir la bendición, hermanos. Por favor, arrodillémonos lo que podamos. Querido y amante Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra inspirada que nos has dejado. Gracias porque sabemos que tú quieres salvarnos a todos. Te rogamos y te pedimos de que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, a la hora de abrir esta palabra inspirada. Que el Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea nuestro Maestro y que esta palabra pueda producir en nosotros el querer como el hacer para buena voluntad. Que esta palabra no salga vacía. Quédate con nosotros a esta hora, te lo imploramos en los méritos benditos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En el tema anterior que estudiábamos acerca de las advertencias contra la falsa enseñanza, yo hice mención de que íbamos a estudiar el tema de la deidad, no sé si recuerdan. Y hoy vamos a hablar de ese tema, comenzando con el primer tema sobre esta serie que vamos a tener. La serie se llama, ahí está descrita, La verdad acerca de la deidad, acerca de la divinidad. Y vamos a iniciarlo con el primer tema, que se llama el nombre de Dios. Muy importante es este tema en el arranque de esta serie, para que los temas posteriores los vayamos desarrollando, ¿verdad? Basándonos siempre, ¿verdad?, en estos estudios preliminares. La doctrina de la Trinidad es verdadera no porque podamos entenderla nosotros. No podemos entender esa doctrina así, tan conceptualmente, tan ampliamente, tan absolutamente. Solo lo que Dios ha revelado en su palabra es lo que podemos entender. Porque hay hechos en las Escrituras que nosotros no lo podemos entender hoy, pero sí lo vamos a entender cuando nosotros seamos redimidos y llevados a los cielos y vivir aquí en esta tierra por eternidad. Ahí vamos a pasar estudiando todos estos misterios, todas estas cosas que hoy son misterios para nosotros y que no podemos entenderlo, y que muchos han tratado de entenderlo, pero más bien han llegado a la confusión y a la perdición. Vamos a arrancar con un pasaje bíblico muy importante para la introducción de esta serie y de este tema en particular. Y ese pasaje bíblico tiene que ver con Israel antiguo. Dios se reveló a Israel antiguo a través de un Dios trino o triuno. Un Dios compuesto por tres personas distintas, pero todos con una unidad completa, con una unicidad perfecta. Hoy no es este el tema, eso lo vamos a tratar en temas posteriores. Pero vamos a arrancar con este versículo para que nos ayude a entender esto que vamos a tratar el día de hoy. El versículo se encuentra en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
La palabra clave para nuestro estudio es uno, aquí en este pasaje, en esta introducción, uno. Dice que Jehová uno es. Si nosotros leemos ese pasaje y lo interpretamos a nuestra idea y a nuestra manera, o así literalmente, estamos dando a entender que Dios es, que la deidad, Dios está compuesto por una sola persona. Si lo entendemos en nuestro pensamiento moderno, no a como está descrito en la lengua y en el idioma hebreo, ¿verdad? En la lengua y el idioma de los israelitas. Y este versículo lo recitaban antiguamente y todavía en el Israel actual lo recitan. Es conocido en el pueblo judío como la Shemá. Y esta es una de las declaraciones más clásicas de la unidad o de la unicidad de Dios. Y la palabra clave ahí, que la saco aquí en el estudio, uno, en el idioma hebreo es et-hat, que significa uno entre otros, que denota una unidad compuesta, o sea, un plural denota esa palabra en el idioma hebreo. En el idioma español, uno es una unidad numérica, uno es uno. Pero miremos en el idioma hebreo, esta palabra es muy importante y ahí es donde podemos tener problemas. Por eso digo, de una palabra podemos crear doctrina y podemos crear religiones interpretando mal las escrituras. Entonces, esta palabra significa uno entre otros, denota unidad compuesta, plural y no unidad absoluta o única o numérica. ¿Y cuál es un ejemplo clásico donde podemos aplicar esta palabra? En el caso del matrimonio. Cuando Dios instituyó a la primera pareja, en el Génesis capítulo 2 y en el versículo 24, recordemos que dice que Dios iba a unir al hombre y a la mujer, que iba a dejar a su familia, a sus padres, iban a unirse en una sola, y iban a ser una sola carne. Una sola carne. Esa palabra es la misma que se aplica aquí, el ejab, una sola carne. Ahora pregunto, cuando Dios dijo que el matrimonio iba a ser una sola carne, que iba a ser uno, en realidad el matrimonio estaba compuesto por una persona. ¿Cuántas personas eran? Pero ¿por qué dice uno? No es una unidad simple numérica, sino no es una unidad absoluta numérica, sino es una unidad compuesta. Otro ejemplo que les voy a poner. Por ejemplo, en los deportes. Cuando se habla de, digamos, de fútbol, por ejemplo, voy a mencionar esto. El equipo del, ¿cómo se llama el de los españoles? El Barcelona. No, el Real Madrid, un equipo X. El equipo es uno, pero tiene varios integrantes. Son 11. En el béisbol son 9, la novena, pongamos. Pero componen un equipo, hay una unidad. ¿De qué? De propósito, porque ellos quieren ganar, quieren campeonizar, quieren obtener la victoria y todos se esfuerzan y trabajan por obtener la victoria. ¿Estamos entendiendo? Entonces esta palabra funciona similarmente, ahí adaptándonos a nuestra lengua moderna, pues para que la entendamos. Entonces cuando se dice que Dios es uno, ahí es donde ha venido la confusión de otros hermanos de otras iglesias. No es que sea solo el Padre, como creen los hermanos testigos de Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Padre nada más. Como creen los de la Iglesia Apostólica, que dice que todo se centra en Cristo. Es uno nada más, Cristo es uno. ¿Ya me entiende? Solo eso lo vamos a ver en el desarrollo de otros temas. Hoy comenzamos esta serie, vamos a terminarla, no sé cuántos estudios vamos a tener, tal vez unos 6 posiblemente. ¿Y a dónde podemos demostrar que este texto que acabamos de leer
de Deuteronomio 6:4, el Jehová no es una persona nada más. La misma Biblia lo demuestra, solo vamos a mostrar uno, porque no es el tema de estudio este. Isaías 48:16 es un versículo clave. ¿Qué dice Isaías 48:16? Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, y desde que eso se hizo, estas palabras que están subrayadas, frases son clave. Vamos a ver cuántas personas intervienen aquí en esta declaración. Ahí estaba yo, una persona, y ahora me envió Jehová, la segunda persona, Jehová el Señor, y su espíritu, la tercera persona. ¿Cuántas personas aparecen descritas en esa declaración? 3. Este uno es exactamente, los componentes de esta unidad son exactamente los que aparecen descritos en Isaías 48:16. Ahí estaba yo, se refiere a Jesús. Jesús está hablando ahí. Y ahora me envió. ¿Quién envió a este mundo a Jesús? El Padre. ¿Sí o no? Y su espíritu. Entonces aparece Jesús, el Hijo de Dios. Jehová, aquí aparece Jehová, se le aplica al Padre, Señor. Entonces estaba el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres componentes de la divinidad o de la deidad o lo que se le llame la Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice la Escritura, pero desgraciada y lamentablemente esto se ha malinterpretado, como vuelvo a repetir, y se han creado doctrinas falsas y se han creado religiones falsas bajo un concepto errado de esto que acabamos de detallar. Por ejemplo, una de las denominaciones que tergiversan lo que acabamos de describir son los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que el Jehová del Antiguo Testamento es solo el Padre. El Dios del Antiguo, el Dios es solo un Dios. Que Cristo no es Dios. Cristo es un semidios. Tergiversan las escrituras. Otra es pentecostales de la unidad o los apostólicos. Los apostólicos más bien dicen que Jesús es el único. Una deformación de la escritura. Todos estos temas, todas estas cosas las vamos a ir descifrando a lo largo de este, llamémosle seminario o serie que vamos a ir teniendo. Otras iglesias son los miembros de la Iglesia de Dios Internacional, Cristianos Unitarios Universalistas. Pero hay algo más a donde quiero llegar. A la profeta se le reveló de los últimos días que en el tiempo final, dentro de la iglesia de Dios, dentro de las adventistas del séptimo día, iban a penetrar conceptos errados referente a la divinidad o a la deidad. Fue revelado ¿en qué año? En 1894. Vamos a leer la cita. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía omega, habrá una gran confusión. En lo que concierne a la fe, no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. ¿Qué es lo que dice la cita? Que algunos del pueblo de Dios iban a tergiversar, iban a confundir a los hermanos, malinterpretando la parte correspondiente a los conceptos de la divinidad o de la deidad. O sea, estaba profetizado que en el pueblo adventista iban a penetrar doctrinas extrañas referentes a la divinidad, a como fue dada, a como es dada en la Biblia. Y hay hoy, eso se está cumpliendo hoy, hay un movimiento antitrinitario adventista en el mundo. Ahí en los Estados Unidos se ha extendido grandemente. Hay en Europa, hay en Latinoamérica, que dentro de los mismos adventistas han surgido con esta enseñanza extraña. ¿Y qué dicen muchos adventistas?
Oírlo decir de los testigos de Jehová de otra religión, pues eso como que no asusta. Pero oírlo decir de un adventista esto, como que sí asusta. Miremos, ¿qué es lo que dicen estos antitrinitarios que no creen en la Trinidad? Quiere decir que hay adventistas que no creen en el Dios triuno, en el Dios compuesto por tres personas. Y dice que nosotros los que creemos en el Dios compuesto por tres personas, estamos siguiendo al catolicismo porque dicen ellos que la doctrina de la Trinidad es una doctrina católica. Y dicen ellos que es una doctrina del diablo, por lo tanto estamos siguiendo al diablo, los que creemos en la Trinidad, según este movimiento. Y ellos toman argumentos falsos, conceptos tomados de los pioneros de la iglesia, los primeros que fundaron la iglesia adventista. Y agarran muchas citas del Espíritu y Profecía, de los mismos que escribió Elena White, las sitúan fuera de su contexto y desacreditan al Espíritu Santo y desacreditan a las tres personas de la deidad o de la divinidad. Desacreditan a Jesús porque dicen ellos que Jesús no tiene una divinidad absoluta, no es Dios absoluto, ni tan eterno como el Padre, dicen ellos, pero lo vamos a ir demostrando que todas esas aseveraciones son falsas. Y atacan ellos diciendo la naturaleza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una emanación de Dios, es una fuerza, y otros dicen, entre ellos mismos, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Mire cuántas cosas que han dicho estas personas que han introducido esta doctrina. Es cierto, eso lo vamos a ver en el último tema, pienso, la historia de la Trinidad en el mundo adventista. Eso lo vamos a ver en la última parte. Es verdad que la mayoría de los fundadores de la iglesia adventista eran antitrinitarios y tenían ideas arrianas y semiarrianas, es verdad. Ellos no creían en la existencia de un Dios triuno, tampoco en la eternidad plena de Jesús. Y ellos decían que Jesús fue engendrado por el Padre en algún tiempo en las edades eternas. Y aquí menciono algunos nombres de los que creyeron eso. El propio esposo de Elena White, Jaime White, creyó eso un tiempo. José Bay, otro fundador de la iglesia adventista, y Joshua Hines también. Todos ellos y otros pioneros tenían ideas restauracionistas porque procedían de las iglesias de la Conexión Cristiana, que tenían estas ideas aberrantes del antitrinitarismo. Y ellos lo metieron en el adventismo, es verdad, al comienzo. Pero después Dios, en la historia lo vamos a ver, le reveló a la profeta y le dijo que verdaderamente la doctrina de la Trinidad tenía su fundamento bíblico, ¿verdad? Muchos de estos pioneros dejaron esa enseñanza. Eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Esto es solamente una introducción. Vamos al conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿se puede conocer a Dios? Miremos lo que dice la Escritura. Vamos a hablar con el escrito está. ¿Se puede conocer a Dios? Hablemos con el escrito está. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios. Pero las reveladas son ¿para quiénes? Para nuestros hijos, para nosotros. Para nosotros. Entonces hay cosas secretas que son de Dios. Hay cosas que Dios las ha revelado por su palabra. Hay cosas que no entendemos hoy, pero las vamos a entender mucho después. ¿Verdad? Y esta cita nos ayuda, está en el contexto de ese pasaje. El Ministerio de Curación en la página 336 nos ayuda a entender esta cita. La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos procurar entenderla. Lo que Dios reveló en su palabra, de Él hasta donde dejó Él, hasta ahí nosotros entendámosla. Más después, Él nos va a explicar lo que no entendemos. Pero más allá de ella, de su palabra, no debemos penetrar. El hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjetura, dice, gastarlo, los sesos en conjetura, las neuronas, quemarlas en conjetura, respecto a la naturaleza de Dios. Pero semejante esfuerzo será estéril,
¿Y cómo? Pensamos, ¿cómo Dios, cómo se originó Dios? ¿Y de dónde vino Dios? ¿Y cómo creó a Lucifer? ¿Y por qué Lucifer se hizo diablo? Se hizo Satanás. Eso no lo entendemos. Ni la palabra nos revela cómo fue. Hay cosas que no le entendemos, que tenemos que aceptarlas por fe porque es palabra de Dios. Y dice, no nos incumbe resolver este problema. No hay mente humana capaz de comprender a Dios plenamente. Hasta donde nos revela su palabra, hasta ahí es. Recordemos que Jesús dijo claramente en San Juan 17:3, recuerda. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesús, pero no conocerlo, conocer a Dios, conocer a la deidad, pero no conocerlo hasta las cosas más secretas que Dios todavía no nos ha revelado, no nos incumbe. ¿Y cómo se originó Cristo? Como estas doctrinas y estas enseñanzas falsas que dicen ellos, que el Padre es el omnipotente, el absoluto, el eterno, el autoexistente por sí mismo, pero que Cristo en un tiempo el Padre lo engendró. Mire qué terrible que es eso, que el Padre lo engendró en un tiempo. Esa es una conjetura que están haciendo y por eso llegaron a la confusión. Sigamos hablando referente a esos textos que nos amonestan, que nos amonestan a aceptar lo revelado en su palabra, no ir más allá para no crear especulaciones humanas. Hay muchos misterios. En la Biblia hay muchos misterios. Misterio de la encarnación. No lo entendemos cómo Jesús se hizo niño en un vientre, se hizo hombre. Eso no lo puedo entender, ni lo podemos entender nosotros. Cómo el diablo pecó en el cielo si no había pecado, no lo podemos entender, pero lo vamos a entender un tiempo. Hay muchos misterios que no trato, dice la profeta, ni de entender, ni de explicar. Son demasiado elevados tanto para mí como para ustedes, se dirige a la iglesia, como para nosotros. Ella quiere que sigamos este consejo. Dice que había misterios que ella no podía entender ni explicar y que nosotros sigamos ese consejo. Hay misterios para nosotros que no podemos entender ni explicar. Aceptémoslo como verdad para Dios y Dios lo va a revelar en un tiempo futuro. Pero no en el tiempo que vivamos aquí, sino en la eternidad. En alguno de esos puntos el silencio oro, es mejor callarse. Hasta ahí nomás puedo penetrar. Que el Espíritu Santo tiene cuerpo. ¿Y cómo es el cuerpo del Espíritu Santo? Solo aparece el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Yo no tengo que estar investigando esto, si tiene cuerpo o no tiene cuerpo, que cómo es, que si la cara es así, que si la cara es allá. Eso no me compete a mí. ¿Cuáles son esos misterios que dice ella que no trato de entender? No, hay misterios que no puedo entender ni explicar. Esta cita en Hechos de los Apóstoles nos ayuda. Uno de los misterios que no podemos entender ni explicarlo. La naturaleza del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Lo que decía anteriormente, un misterio. Su naturaleza es un misterio. No podemos preguntar cómo es. Me decía un hermano la otra vez, el Padre y el Hijo aparecen en el trono, pero el Espíritu Santo no aparece en trono. ¿Por qué no aparece en el trono? Yo no lo sé. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de la Escritura y darle interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. ¿Y qué aconseja a los ministros? Dios, por medio del Espíritu y profecía, los que predicamos la palabra, ¿cuál es el consejo que nos dan? Nuestros ministros deben de ser cuidadosos de no entrar en ninguna controversia con respecto a la personalidad de Dios. Ahí donde está el problema, ahí donde entraron los antitrinitarios. Tratar de penetrar más allá, se confundieron. Este es un tema que no deben tocar. No es que no vamos a tocar la Trinidad, no es que no vamos a tocar la personalidad de Dios en sí, de lo que se conoce, sino ir a la profundidad. Es un misterio
Y el enemigo con toda seguridad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a descarriar. ¿A quién? A todo aquel que trate de penetrar en ese misterio. Solamente, ¿qué es lo que debemos de saber? Sabemos que Cristo vino a una persona a revelar a Dios al mundo. Dios es una persona y Cristo es una persona. Eso nada más. ¿Qué más vamos a saber? Ahora, para poder comprender la deidad hay que comprender el significado de algunos términos. Oigamos bien, para que comprendamos bien esta serie, este seminario, como le llamemos, tenemos que comprender muchos términos. Por ejemplo, los nombres de Dios, es importante, el término unigénito, el término primogénito, el término engendrado, la relación que hay entre padre e hijo, la subordinación del hijo, el Hijo eterno, el Espíritu Santo, lo que es la personalidad y deidad, la unicidad o unidad dentro de la deidad y la Trinidad. Tenemos que tratar de entender esos términos, que eso los vamos a estudiar en el transcurso de esta serie. Vamos a ir a los nombres de Dios. Es interesante esto porque ese es el tema. Los hebreos, los israelitas, pues, como otros pueblos antiguos del cercano oriente, daban gran importancia a los nombres personales, no como ahora en el mundo moderno. Ahora le ponen a un niño un nombre que es cualquiera. Antes no, los hebreos tenían esa característica de que cuando le iban a poner el nombre a un niño, ese nombre tenía un significado muy importante, porque ese nombre debe ser símbolo del carácter y la personalidad de la persona. Por ejemplo, en la Biblia, vamos a mencionar algunos nombres. Por ejemplo, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿El nombre de Jesús tiene que ver con esa característica de él? Claro que sí, porque Jesús fue Salvador. O sea, el nombre de Jesús, la persona calzó con la función que vino a desarrollar. ¿Verdad que así es? El caso de Esaú, velludo, áspero. ¿Cómo era Esaú? Dice la Biblia. Así era su aspecto, ¿verdad? El caso de Daniel. ¿Qué quiere decir Daniel? Dios es mi juez, o juicio de Dios. A Daniel fue el que le reveló Dios todo lo referente al juicio. Entonces, ¿tenía que ver algo el nombre de Daniel con juicio? Claro que sí. El caso de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Qué significaba Aarón? Maestro, iluminado. ¿Y quién fue Aarón? Aarón, un gran maestro, el sumo sacerdote, el intercesor, ¿verdad? El mediador, Nimrod. ¿Qué significaba? Valiente, poderoso, pero rebelde. Recordemos que Nimrod fue el padre de la rebelión, ¿verdad? En la torre de Babel, ya sabemos, para el tiempo de Babel, ¿verdad? Bueno, el Antiguo Testamento usa, ahora vamos con Dios, con la deidad. El Antiguo Testamento usa una cantidad de nombres o títulos para referirse a Dios. No solo un nombre, usa varios nombres. Y cada nombre revela o describe cualidades o características especiales. Esto es importante. O sea, en la Biblia se usan diferentes nombres, diferentes títulos para nombrar a la deidad, a Dios. No solo uno, un nombre específico, no. Y cada nombre va a estar de acuerdo a qué? A la manera de cómo describe las cualidades o características especiales. Va a haber un nombre de Dios que va a destacar el poder de Dios. Va a haber un nombre de Dios que se va a aplicar a la exaltación. Va a haber un nombre de Dios que se va a aplicar en cuanto al carácter, en cuanto a la existencia, en cuanto a la autoridad, dependiendo en esta relación personal que tiene el hombre con Dios y a través del plan de salvación, dependiendo de la característica, la cualidad, o podemos decir, dependiendo de la función que Dios en esa relación destaque, así va a ser el nombre. Vamos a ver ejemplos. Vamos con uno de los no vamos a ver todos los nombres, pero hay varios nombres, vamos a ver los más importantes. Uno de los nombres más usados en la Biblia, títulos, es la palabra Dios, ¿verdad? Y dice que la palabra Dios viene del hebreo Elohim, que aparece en la concordancia hebrea y caldea, en la
Strong, en el número 430. La palabra número 430. Y esa palabra Dios, ¿qué significa en el lenguaje de la Biblia? Significa dioses en el sentido ordinario, una palabra plural en la lengua hebrea. No hablemos lengua española, porque la Biblia no se escribió en español, fue en hebreo. Lo que se hizo es una traducción a la lengua moderna. Tenemos que irnos a la lengua hebrea. Dice que es una palabra plural que se deriva de la palabra singular Eloat, que es el número 433 de esa misma concordancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra Dios es un plural y no solamente se usa para nombrar la deidad o la divinidad, sino también se usa para nombrar los dioses falsos. O sea, se usa para Dios, pero se usa también para dioses falsos. ¿Y cuál es la diferencia que podemos sacar de esto? Bueno, es que cuando se usa esa palabra para referirse a Dios, a la deidad, ¿verdad? Ya sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice que esa palabra se transforma, según la gramática hebrea, se transforma en un singular. Es traducida como un singular, denotando que hay un Dios. Pero cuando esa palabra se usa para los dioses falsos, como este ejemplo que vamos a ver ahorita, miremos el uso de la palabra como es. Éxodo 20, del 2 al 3, vamos a ver ese uso para un Dios falso, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, Elohim quiere decir, este es el Dios verdadero, la palabra va, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, el versículo 3 donde quiero ver la aplicación. No tendrás dioses. Cuando hablas de dioses, no se está refiriendo al Dios verdadero, son a los dioses falsos o a las estatuas que tenían que adoraban como Dios. Entonces, quiere decir que esta palabra, en este versículo, vemos las dos aplicaciones. Se aplica en el versículo Dios, esta palabra Elohim, Dios, al Dios verdadero. Pero se aplica en el versículo 3 a los dioses falsos también. Nada más que aquí esta palabra Elohim es plural y aquí se le da un carácter singular porque denota un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esta palabra se usa mucho. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento se usa? 2570 veces. Vamos a continuar adelante. Pero viene algo importante, que esto se ha tergiversado a veces. La palabra Dios, Dios, en español pues, que es traducida del hebreo Elohim y en griego la palabra es Theos, ¿verdad? Puede aplicarse a cualquier persona de la deidad, quiero entrar a eso. La palabra Dios se le puede aplicar a cualquier miembro de la Trinidad o de la deidad. Se le puede aplicar al Padre, se le puede aplicar al Hijo y se le puede aplicar al Espíritu Santo. Pero los testigos de Jehová dicen que no, que la palabra se le puede aplicar solo al Padre Dios. Mire, pero la Biblia no dice eso. Vamos a ver alguna demostración. Por ejemplo, la palabra Dios que se le aplica al Padre, por ejemplo, en San Juan 17:3. Recordemos que San Juan 17:3 lo cité hace poco y esta es la vida eterna, que te conozca. Jesús está hablando en San Juan 17:3 en la oración, ¿recuerdan? Jesús está diciendo y está orando y dice, y esta es la vida eterna. ¿Quién está orando Jesús? Al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién es ti ahí? Al Padre, al Dios. Ahí se usa la palabra Dios aplicada ¿a quién? Al Padre y no al Hijo. No es porque no pueda aplicarse al Hijo, pero en ese momento, en esa circunstancia al Padre. En Romanos 15:30 también, que lo vamos a ver. Voy a avanzar un poquito pues a Romanos 15:30. Miremos este ejemplo pues, en Romanos 15:30. Dice Romanos 15:30, pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿A quién se le aplica ahí la palabra a Dios? No se le puede aplicar a Jesucristo porque ya aparece.
ni se le puede aplicar al Espíritu porque ya está. Entonces aquí se le aplica al Padre. La palabra Dios se le aplica al Padre. Pero miremos el otro versículo de Efesios. Un Dios, Elohim y Padre de todo. ¿A quién se le aplica la palabra? Al Padre. Un Dios, no, dice un Dios y ese Dios, Padre de todo. Miremos bien gramaticalmente cómo funciona. Un Dios y Padre. Unido va. Regresémonos un poco, pues. Pero también se le aplica al Hijo. Aquí están todos esos pasajes, pueden anotarlos porque yo no los puedo leer todos. Toditos esos pasajes dicen aquí, que están descritos ahí en la lámina, se le aplican el término Dios al Padre. Ahí son un sinnúmero. Pero también la palabra Dios se le aplica al Hijo. Negando lo que, estamos contradiciendo lo que dicen los testigos de Jehová, que no se le puede aplicar a Cristo porque Cristo no es Dios. Cristo es Dios, hermano. Juan 1:1, Juan 20:28, Romanos 9:5 y ya aparecen todos esos versículos. Pero también se le aplica al Espíritu Santo también. Los tres pertenecen a la deidad. Los tres son un Dios. No son tres dioses. Es un Dios en tres personas para que no confundamos. Miremos aplicarlo al Hijo. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesús, ya sabemos la palabra. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Elohim, Dios. Entonces, ¿a quién se le aplica la palabra Dios ahí? Al Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Jesús. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, este versículo demuestra contundentemente que Jesús es Dios. San Juan 20:28. Recuerden la experiencia de Tomás, que no creyó en que Cristo Jesús había resucitado. Entonces dice, cuando se le presentó, ¿qué dijo? San Juan 20, del 28 al 29. Ahí tiene 9, pero es 29, hermano. Entonces Tomás respondió y le dijo a Cristo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Tomás le dice a Cristo que Él es Dios. Miremos el Espíritu Santo ahora. A donde se revela bastante bien lo del Espíritu Santo es en la situación de Zafira, de Ananías, ¿verdad? Y Zafira, los dos mentirosos. Miremos lo que dice aquí, avanzando. 5, 3 y 4. Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Y no voy a seguir leyendo más. Entonces está diciendo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo, Ananías? ¿Por qué prometiste y no lo cumpliste? Reteniéndola, dice, el dinero, ¿verdad? No se te quedaba a ti, dice, y vendida no estaba en tu poder. Ahora viene la parte interesante. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Y viene lo que queremos nosotros. No has mentido a los hombres, sino a Elohim, sino a Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí Pedro? Que el Espíritu Santo es Dios. Se le aplica la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a otro nombre importante para la deidad. Es el nombre de las 4 letras, consonantes en hebreo. Las 4 letras que se llaman el tetragrama o tetragramatón, también de esas dos maneras, porque es componente de 4 letras consonantes. Ya agregándole las vocales, cuando las vocalizaron los masoretas, se transforma en Yahvé, en español Jehová. La palabra Jehová viene de este hebreo, de las 4 consonantes, Yahvé, eso significa, eso quiere decir, es Jehová. Miremos el diccionario bíblico adventista, lo explica bien en la página 609. Dice que el hebreo Yahvé o Jehová, ¿qué significa? El que existe en sí mismo, el yo soy. Y dice que esa es una transliteración o una traducción más bien conjetural del sagrado nombre de Dios por el cual Israel debía llamarlo, ¿verdad? Y ahí menciona distinguirlo de los dioses falsos, ahí menciona los pasajes. En hebreo consonántico, ¿qué cosa es hebreo consonántico? Que tiene palabras solo consonantes, no vocales, así era el hebreo original. En hebreo consonántico dice, el nombre se escribía las 4 letras, YHWH.
y aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento, es el que aparece más. Estas 4 letras, ya dijimos, referimos anteriormente, recibían el nombre de tetragramatón. Generalmente se cree que las 4 letras es una forma del verbo ayak, ser, que significa que ya lo describimos anteriormente, el eterno, el que vive eternamente, el que existe por sí mismo, el autosuficiente. Entonces, ¿qué significa Yahvé? El que vive por sí mismo, el autosuficiente, el Jehová, es lo mismo, ¿verdad? Aquí mismo en la misma página dice, pero los judíos dijeron, ya no vamos a mencionar ese nombre porque mencionarlo, vamos a profanarlo. El mandamiento. Vamos a profanar el mandamiento de la ley. Ya no debemos de mencionarlo porque somos indignos de mencionarlo. Vamos a darle otro nombre. Y entonces ellos adoptaron el nombre de Señor, que en hebreo es Adonai. Entonces ya no iban a llamar Yahvé, sino Adonai. Y en griego la palabra Kurios o Señor, ¿verdad? El mismo Adonai es lo mismo que Curio o Señor. Aquí lo dice en el escrito. Dice que eso ocurrió, ese cambio de nombre, vino ocurriendo en el periodo intertestamentario, más o menos en el siglo III después de Cristo. Antes de Cristo, perdón. El siglo III antes de Jesús ya no utilizaban el nombre de las 4 letras. Ya no lo utilizaban. Utilizaban el Adonai en hebreo y si era griego el escrito Kurios, que significaba Señor. Lo decían para no profanar el mandato divino. Pero en el siglo I, que fue cuando apareció Cristo, siglo I después de Cristo, aquí lo dice el mismo diccionario bíblico. Esto es historia, el diccionario bíblico lo dice, hermano, estoy leyendo y explicando lo que dice el diccionario bíblico adventista en la página 609. Dice que en el siglo I, Cristo y los apóstoles ya usaron la palabra Señor en forma regular, ya no el Yahvé, el Jehová. Por eso ustedes se fijan que ya en el Nuevo Testamento ya no aparece la palabra Jehová o Yahvé, aparece Señor. Porque lo reemplazaron, ese fue el cambio que se hizo. Y eso lo hicieron los masoretas. Los masoretas fueron, aquí lo dice el escrito, no lo leo textualmente por el tiempo. Los masoretas lo hicieron. ¿Quién eran los masoretas? Una comunidad judía que existió en el siglo 7 o 8 después de Cristo. Y esa comunidad judía miró de que el idioma hebreo ya no se utilizaba, era una lengua muerta, estaba olvidado. Entonces ellos dicen, vamos a restaurar el idioma hebreo. Pero ya no solo con consonantes, vamos a agregarle vocales. Entonces vocalizaron el idioma hebreo. Y de ahí es cuando al Yahvé, a las 4 letras, le añadieron, dice aquí el escrito, las vocales del Adonai. Y de esa manera vino el Yahvé. Aquí se lee, creo que por aquí está. No sé si por aquí aparece o en el anterior, creo. Sí, aquí está, en el anterior. Ya aquí aparece vocalizado las 4 letras. Aparece la vocal A, la vocal E, que significa Jehová en español. Pero los testigos de Jehová dicen que el único nombre que hay para Dios es este, el Yahvé o el Jehová en la Biblia, el que se debe usar. Y es más, los antitrinitarios que han penetrado en la corriente adventista también dicen que el único que se debe usar es el Yahvé. ¿Cuál es otro error que cometen los antitrinitarios? Ya sabemos que los antitrinitarios pueden ser de adentro y de afuera. Los testigos de Jehová son antitrinitarios, pero dentro del adventismo hay antitrinitarios. Cualquiera de los dos dice que ellos restringen el nombre de Jehová solo al Padre y no a Cristo. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Isaías 43, vamos a ver ese pasaje muy específico. Dice que Isaías 43 es una profecía de Juan, voy a leerlo,
voy a adelantar a leerlo. Isaías 43 es una profecía que se aplica a Juan el Bautista. Y dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta Isaías, escribiendo unos 700 o 750 años antes de Cristo, dio esa profecía de Juan el Bautista, que dijo que Juan el Bautista iba a ser el que iba a preparar el camino de Jehová. A ver, ¿qué camino iba a preparar Juan el Bautista? ¿El camino del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? ¿Ah? Porque el Jehová dice, ¿a quién? El Jehová, ¿a quién se le aplica? Porque los testigos de Jehová dicen que el Jehová se le aplica solo al Padre. Pero aquí lo vemos nosotros, lo vamos a ver que el Jehová se le aplica a Jesús. Porque Jesús es el autoexistente, el que existe por sí mismo. Miremos el cumplimiento de esta profecía de Isaías 40. Miremos el cumplimiento. ¿A dónde está? En Mateo 3:3. ¿Y qué dice? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Dónde lo habló? En 43. Cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya no aparece la palabra en el Nuevo Testamento, Jehová, aparece Señor. Curio, que significa Jehová. Señor y Jehová son la misma cosa. Entonces, ¿a quién se le aplica la palabra Jehová? Aquí en el Nuevo Testamento como Señor, a Cristo. Entonces, ¿Cristo es Jehová? Sí. ¿Cristo es el Señor? Sí. ¿Cristo es Dios? Sí. Pero los testigos de Jehová y otros dicen que Jehová no es Cristo. Y hay otros versículos. Aquí están, mire, una gama de versículos en el Antiguo Testamento y en la aplicación en el Nuevo Testamento que se le aplican a Jesús. Vamos a ver otro pasaje más, no da tiempo de verlo, unos dos pasajitos más. Por ejemplo, en el Salmo 23:1, que muchos conocemos, dice el Salmo 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿A qué Jehová se está refiriendo ahí? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Ahí se refiere a Cristo. ¿Saben por qué? En San Juan 10, del 14 al 15, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, este pasaje de Salmos 23:1, Jesús se lo está aplicando él. Entonces, el Jehová del Salmo 23:1 es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia, ¿verdad? La Biblia es, hermano, la Biblia habla. Y la profeta dice claramente, en señal de los tiempos, el 3 de mayo de 1899, que Jehová es también un nombre dado a Cristo. No solo el Padre, ¿verdad? No solo el Padre. Vamos al yo soy, otro nombre que aparece. El yo soy es un nombre paralelo al Yahvé, el mismo significado, nada más que con otra escritura. Él significa lo mismo, el autoexistente, el que tiene existencia propia, el eterno absoluto. En Juan 8:58, un pasaje conocido cuando los judíos allá estaban asediando a Jesús, cuando Jesús les dijo que, porque decían ellos que ellos eran hijos de Abraham, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo de que antes, vamos a leer el pasaje, Juan 8:58, Jesús les dijo a los judíos que estaban en esa contienda, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron los judíos? Dice el relato bíblico, no da tiempo de leerlo. ¿Qué hicieron los judíos cuando Jesús les dijo eso? Intentaron matarlo. Lo apedrearon, pero él se les escapó. ¿Por qué intentaron matar los judíos a Jesús cuando él dijo, yo soy? ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Yo soy el autoexistente, yo soy el Jehová, dice el Antiguo Testamento. Y ellos dijeron, es un blasfemo, él no puede ser Dios. Y ahí lo acusaron y lo ocultaron a tirar a pedrada. ¿Y a dónde está el pasaje? ¿A dónde está el pasaje que me permite dar respuesta, me permite confirmar que lo que Jesús estaba diciendo era cierto, que él era el Jehová del Antiguo Testamento? En el Éxodo 3:14, cuando se le presentó en la zarza a Moisés. ¿Y quién fue el que se le presentó ahí? Jesús, el yo soy. El que envió a Moisés allá a Israel a liberarlo, fue el yo soy. En ese caso aplicado fue Jesús.
Y la profeta lo dice claramente aquí. Ella lo está diciendo. Cayó el silencio sobre la alta concurrencia, el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino. Se había proclamado a Jesús como, a sí mismo, como el que tenía existencia propia. ¿Ve? Como el eterno, como el de la eternidad de tiempos antiguos. En un manuscrito en 1895 también aparece ese yo soy. ¿Qué significa? Una presencia eterna. ¿Qué significa el yo soy? Que soy el pasado, el presente, el futuro. Son todos iguales para Dios, ¿verdad? El pasado, el presente, el futuro. Dios no es limitado su existencia por el tiempo, ¿verdad? Es importante eso. Vamos en esta última parte a ver la parte central. Ahora la pregunta es, que hemos leído y visto algunos nombres de Dios, ¿cuál es el verdadero y único nombre de Dios que debemos usar? Es una pregunta. Y dicen los antitrinitarios, sean de afuera o de adentro, sean testigos, sean adventistas, dicen ellos que el único nombre que hay que usar es el tetragrama, las 4 letras. Ese es el único nombre, de ahí no hay ningún otro nombre que usar, como dicen los testigos de Jehová. El único nombre es el Jehová. De ahí no hay otro que usar, ese es el verdadero. ¿Y cómo lo argumentan ellos? Presentan textos de argumento, uno de los textos de la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús dijo en San Mateo 6:9, vosotros pues oráis así, de la oración del Padre Nuestro que está en los cielos, y esto que viene es interesante, santificado sea tu nombre. Entonces quiere decir que el nombre de Dios es demasiado, conocer el nombre de Dios es demasiado importante, porque dice la Biblia que tenemos que santificar el nombre de Dios, dicen ellos. ¿Qué más dicen? Otro argumento, Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Oh, el nombre de Dios tenemos que conocerlo, tenemos que pronunciar el nombre de Dios, porque su nombre es santo. Otro pasaje, Salmo 111:9, redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Entonces ellos agarran esto, dice, bueno, por estas razones que ellos presentan a través de estos versículos, es muy importante, es muy crucial y es muy esencial que conozcamos y usemos el verdadero nombre de Dios, porque no nos vamos a perder, dicen ellos. Y se han creado doctrinas con esto y hasta religiones. Ahora el problema no está en el uso hebraico, hebreo, del nombre, ni el uso en griego, ni el uso en idiomas modernos, en inglés, en español, en cualquier lengua, sino cuál es el problema de hacer esto una prueba de la fe cristiana. Ahí donde está el problema, de hacer esto una prueba de la fe cristiana. Quiere decir que yo exigidamente tengo que creer que el nombre verdadero de Dios es las 4 letras, o el Yahvé o el Jehová como es transliterado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de todo? Es no profanar el nombre de Dios. Eso es lo más importante. No es saber cuál es el más importante, que si este más, eso lo vamos a saber después, hermano. No lo sabemos hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. No nos metamos más allá en ese campo, como lo decíamos al comienzo. ¿Qué es lo más importante? No violentar el mandamiento, ¿verdad? No deshonremos al nombre de Dios, no tomemos el nombre de Dios en vano. Respetar el nombre de Dios sí. Miremos, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante para nosotros hoy? Es guardar el tercer mandamiento, no profanar el nombre de Dios. Eso es lo más importante. Nunca debiéramos usar el nombre de Dios en forma repetitiva o sin debido cuidado, y nunca en forma blasfema. O sea, hay que darle el uso correcto al nombre de Dios, porque a Dios le damos un uso incorrecto cuando hacemos repeticiones de Él, como esas repeticiones que hacen hermanos de otra iglesia, con todo respeto, cuando dicen aleluya, gloria a Dios, sea Dios, sea Dios, sea Dios, y repiten a Dios como 100 veces en un mismo mensaje,
en una misma alabanza. Esas repeticiones no es honrar al nombre de Dios, es deshonrar al nombre de Dios hasta en las mismas oraciones. Cuando hacemos muchas repeticiones, vean ustedes que estamos deshonrando a Dios. Vamos a ver una cita inspirada que nos ayude. 2 citas. La educación en la página 238. Miremos el uso correcto para no violentar, para no deshonrar a Dios. También se debería mostrar reverencia, eso es lo que tenemos que hacer, reverenciar el nombre de Dios hacia el nombre de Dios. Nunca se debe pronunciar ese nombre con ligereza o indiferencia. Nosotros usamos el nombre de Dios comúnmente para todo. Vamos a hacer lo malo y mencionamos a Dios. Vamos a hacer cosas, eso. Yo lo voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces no es ni la voluntad de Dios, mi voluntad. Voy a hacer mi capricho, mi pensamiento y menciono a Dios. Ahí lo estoy deshonrando a Dios. ¿Saben ustedes? Ahí deshonro a Dios. Cuando las cosas que estoy haciendo no son aprobadas por Dios y estoy tomando en cuenta como que Dios está aprobando eso. Ahí estamos blasfemando el nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. No deshonrar a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestra pronunciación, ni en tantas repeticiones como lo dice aquí. Y dice más este escrito. Hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria. Los ángeles, al pronunciar, cubren su rostro. Cuando oran los ángeles son muy reverentes. Cubren su rostro y cuando pronuncian su nombre, nosotros no nos interesa. No somos reverentes. ¿Con cuánta reverencia deberíamos pronunciar nosotros que somos caídos y pecadores? Después la otra cita en Señal de los Tiempos, el 18 de noviembre de 1886, leo la parte roja. Los ángeles se disgustan, oiga bien, y se desagradan con las maneras irreverentes con las cuales el nombre de Dios, el gran Jehová, es usado algunas veces en la oración. A veces en la oración estamos en la repetidera. En la repetidera y repetidera de Dios, de Dios y Dios y Dios, lo repetimos como 100 veces a Dios en la oración, Dios, 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 Dios y Dios. Dice que eso aburre a los ángeles. Eso. Y eso tenemos la mayoría de los cristianos, mi hermano. Que no sabemos orar hasta hoy. Porque ni el nombre de Dios reverenciamos en la oración. Ojalá aprendamos, pues. Ojalá nosotros aprendiéramos de esto, ¿verdad? Dios quiera que con este estudio nos ayude un poco, ¿verdad? Para ya concluir, ningún nombre, hoy estudiamos algunos nombres, o título, tiene la capacidad de definir el todo lo que Dios es. Porque los hermanos estos antitrinitarios, sean de afuera o de adentro, testigos o adventistas, dicen ellos que ahí está concentrado todo el concepto de Dios en ese nombre. Pero la verdad no es así. Porque como decíamos anteriormente en el estudio, en el inicio del estudio de los nombres de Dios, que los nombres de Dios son utilizados de acuerdo a las cualidades, de acuerdo al carácter y de acuerdo tal vez a un propósito. Entonces, ninguno de los nombres de Dios revela todo lo que se pueda conocer sobre Él. Por ejemplo, el Yahvé o el Jehová o de las 4 letras. ¿Qué significa eso? El que existe por sí mismo. ¿Cuándo vamos a usar ese nombre? Cuando va a hablar de la existencia eterna de Dios. Por ejemplo, cuando dice el Dios omnipotente, el Dios altísimo, ahí se usa otro nombre. Cuando el Dios está trabajando en la obra de creación, por ejemplo, el Elohim fue el que creó, ahí no se menciona el Yahvé o el Jehová al principio, en la creación, dice Dios Elohim. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación, dependiendo del propósito, es que se va a usar el nombre de Dios. No es que caprichosamente dice, este es el nombre de Dios y lo vamos a usar en cualquier circunstancia. La Biblia no dice eso. Ese es un error. A pesar de que eso no puede conocer o definir a Dios completamente por un nombre, podemos progresivamente a través de los nombres diferentes o títulos tener una vislumbre de quién es Él, su propósito en favor de la raza humana. Para terminar, Dios usó diferentes nombres en diferentes ocasiones. ¿Para qué? Para revelarse a sí mismo progresivamente.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo más importante, terminando y resumiendo, no es que tengamos un nombre específico o que usemos un nombre específico para Dios y que lo queramos usar forzadamente o caprichosamente, sino en no deshonrar el nombre, santo nombre de Dios, sea cualquiera de los nombres que estudiamos hoy, para no violentar el mandamiento, ¿verdad? No ser irreverente al usar el nombre de Dios, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. Así que mis hermanos, pues, vamos a terminar pues en esta ocasión para prepararnos para el segundo tema, pues, futuramente. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, por favor. Querido Padre Santo, Dios de misericordia, gracias por habernos ayudado a estudiar este tema importante. Ayúdanos a cada uno para que no nos confundamos y no utilicemos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra idea para conjeturar e ir más allá de lo que está revelado en tu palabra. Ayúdanos a creer tu palabra por fe, aunque no la entendamos. En Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, pues vamos a